Te voy a leer un versículo que está ubicado en Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16, versión Reina Valera. Jesús andaba predicando Jerusalén, Galilea, Samaria, en todos lados decía lo mismo, porque Él quería que tú y yo y todo el mundo sepa esto que voy a leer, porque es importante para Él. Tu vida es importante para Él. Por eso estoy aquí compartiendo esta palabra. Leemos, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí hay palabras extrañas. Por ejemplo, predicar. ¿Qué es predicar? Predicar es anunciar, levantar la voz, ¿no es cierto? E informar, traspasar conocimiento a alta voz, a viva voz. ¿Qué es evangelio? El evangelio se traduce como una buena noticia o una noticia muy buena. Aquí también dice: el que creyere y fuere bautizado. ¿Qué es el bautismo? Es un acto que instituyó Dios para que tú puedas entrar al reino de Dios. Entonces, como te decía, Jesús andaba en Judea, Samaria, en Galilea, en un montón y sin fin de pueblos de Israel, anunciando y diciendo esto que está aquí. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué es ser condenado? Ser condenado es ser castigado. Por ejemplo, si una persona cometió un acto pecaminoso, un delito, ¿no es cierto? Lo tienen que condenar con una sentencia de cárcel o de arresto domiciliario, etcétera, etcétera. Esto es lo mismo. La condena de Dios es cuando tú no crees, ¿no es cierto?, en las buenas nuevas que Él trajo. Entonces te tiene y nos tiene y tenemos que ser castigados, porque Dios hizo todo lo posible, lo posible y lo imposible para que tú no te condenes. Pero nosotros, los seres humanos, despreciamos a Dios. Y por eso te quiero llamar la atención, para que recapacites de ese desprecio o de estos desprecios que hacemos la humanidad, los seres humanos, a Dios. Recapacitemos de ese desprecio y podamos recapacitar en hacer caso a su palabra. Entonces, id por todo el mundo. Ahora estamos en un mundo, y yo estoy en este mundo, y estoy yendo hacia ti a través de este video. ¿Y qué te tengo que decir? Te tengo que anunciar, ¿no es cierto?, que hay un evangelio, que hay buenas noticias para ti. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Te tengo que decir que hay buenas noticias para ti, que las noticias son muy buenas para ti. ¿Y cuáles son esas noticias que Dios quería que tú supieras? Que tienes que creer que Dios quiere tener comunión con el hombre. Dios hizo al hombre, creó al hombre a imagen y semejanza de Él para tener comunión con el hombre, una unión común, y desarrollar un plan maravilloso, una tarea, una obra maravillosa, haciéndonos partícipes de esa obra y de ese plan que Dios quiere hacer. No vamos a hablar de ese plan porque es muy amplio, pero sí vamos a hablar de que tú necesitas recapacitar. ¿De qué? De que hay buenas noticias y que tienes que tomarlas en cuenta. Y estas buenas noticias tienes que creerlas, porque si tú crees, entonces puedes ser salvo. Si no crees estas buenas noticias, entonces te puedes condenar, ir a un castigo eterno.
Las buenas noticias son estas. El hombre se apartó de Dios voluntariamente. Nosotros le dijimos a Dios, no quiero saber nada de ti. Quiero vivir mi vida. Quiero hacer lo que yo quiero o yo quiera. No quiero tomarte en cuenta a ti para hacer nada de lo que quiero hacer. Y eso es pecado. Eso es pecado. Eso es el gran pecado del hombre. Hacer las cosas a su manera, con su inteligencia, con su pequeña sabiduría, con su precariedad con que el ser humano está frente de Dios. Y puedo preguntarte, y lo más probable es que tú me digas que sí, ¿cuántos errores has cometido? ¿Muchos? Yo sé que me vas a decir que sí. No cometas ahora este grave error de no creer. ¿Qué entonces tenemos que creer todos los seres humanos? Que Dios, amando al hombre, queriendo tener comunión con el hombre, y habiendo una barrera que era nuestra rebelión, nuestra rebeldía, nuestra nuestra ignorancia, ¿no es cierto?, manda a todos los hombres a creer en su Hijo Jesús, el cual vino a la tierra a morir por esa barrera, por ese pecado, por esas rebeliones, por esa maldad que el hombre tiene para con Dios. La rebelión, la rebeldía, la indiferencia hacia Dios. Entonces ese es el gran pecado del hombre. Entonces, ¿qué tienes que creer? Que Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra a morir por todos nuestros pecados y por el gran y inmenso pecado que es la raíz de todos los otros pecados, que es la rebelión. No querer tener comunión con Dios, no querer estar en comunión con Dios, no querer hacer las cosas a la manera que Dios te puede o te pueda aconsejar. Entonces, Jesús, vamos a repetir, ¿qué andaba haciendo Jesús? Andaba predicando el Evangelio del Reino. ¿Qué es el Evangelio? Buenas noticias, excelentes noticias para ti. ¿Y cuál es el reino? El reino de Dios, donde vives o vas a vivir eternamente si tú crees que Jesús vino a morir por tus pecados en la cruz del Calvario. Ahora es simple, si tú crees, dice, ¿no es cierto acá? El que creyere y fuere bautizado, será salvo. ¿Salvo de qué? De la condena. ¿Salvo de qué? Del castigo. Salvo del dolor y sufrimiento eterno, de la condenación eterna. Entonces te estoy diciendo buenas noticias. Dios ya pagó por tus pecados en la cruz del Calvario a través de su santo, del Santo de Dios, del Hijo de Dios, del Cristo de Dios, de Jesucristo el Señor, que vino a ponerse en nuestro lugar para Él recibir el castigo por nuestra rebelión, rebeldía, maldad, pecado, etcétera, etcétera. Si tú crees esto, tienes que pedir a alguien que te informe, que te ayude a dar el segundo paso que dice aquí: el que creyere y fuere bautizado. El bautismo es algo instituido por Dios, que en muchas otras cosas, una te voy a mencionar de las muchas cosas que significa el bautismo, es la confirmación de que tú quieres hacer la voluntad de Dios. Cuando tú dices, yo creo que Jesús murió y yo quiero hacer la voluntad de Dios, y yo quiero que Dios me aconseje, que Dios me guíe, que Dios tenga comunión conmigo, debes bautizarte. La doctrina del bautismo es muy amplia, pero eso te digo, que Dios instituyó el bautismo como una prueba de que tú deseas realmente arrepentirte y ahora
dejarte guiar, aconsejar, cubrir todas tus necesidades espirituales, materiales, físicas y de salud, dejarte cubrir por el gran, poderoso Dios eterno que envió a su Hijo a pagar por tus dolores, enfermedades y dolencias en la cruz del Calvario. Medita en estas cosas. Te voy a dejar un correo abajo en la descripción, estoy hablando como en inglés, en la descripción para que puedas hacer preguntas. Dios te ama, quiere tener comunión contigo. Él dio el primer paso, envió a su Hijo a pagar por toda tu rebelión, pecado, maldad, inequidad, y ahora nada más que tú tienes que creer esta palabra para ser liberado de todo castigo y liberado de la condenación. El que creyere y fuere bautizado será salvo de toda condenación, pecado, condenación por el pecado, o liberado de todo castigo, y pasarás a tener comunión con Dios eternamente en su reino, para vivir una vida plena de gozo, de alegría, de paz, de descanso, y una vida maravillosa que Dios tiene preparados para todos aquellos que le creen. Te bendigo en el nombre del Señor.